Eclesiastés, como hemos visto, es un libro honesto con respecto a la realidad que nos rodea. Coincide con nuestra experiencia. Y ha estado describiendo, simplemente ha estado observando y describiendo lo que tú y yo vemos de día a día. Un ciclo de las cosas, es decir, hemos visto hoy en la mañana que salió el sol, ahorita ya estamos en el momento de mayor calor del día, pero al rato va a ser más frío y luego se va a poner el sol y va a ser de noche y nos vamos a ir a dormir y mañana en la mañana va a volver a salir el sol y otra vez vamos a comenzar con otro ciclo de actividades. Y esa es la historia del ser humano, es este ciclo de actividades diarias en las cuales tenemos que detenernos a preguntarnos qué significa lo que hacemos, qué representa en el panorama más amplio de las cosas lo que tú y yo, el papel que tú y yo jugamos dentro de este universo. ¿Existimos por alguna razón? ¿Tenemos algún propósito? ¿Tenemos algo por lo cual realmente vale la pena vivir? ¿O simplemente estamos viviendo para sobrevivir? Simplemente estamos buscando algo que llene el momento y que nos lleve de un día a otro día. Eso es la realidad con la cual nos confronta este libro. Y nuevamente les recuerdo, el predicador ha estado hablando acerca de, el predicador Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, el predicador ha estado hablando de todo lo que sucede debajo del sol. Es decir, todo lo que vemos en este mundo de una manera horizontal, en la manera en que nos relacionamos con todas las cosas materiales. Cuando llegamos al final del capítulo 2, empezamos a ver que el predicador empieza a decir cosas positivas y la razón por la que empieza a decir cosas ahora de una manera positiva y ya no es tan deprimente todo lo que está diciendo es porque empieza a contemplar a Dios, empieza a ver cuál es el papel que juega Dios dentro de todo y dice en el versículo 24, con eso terminamos la semana pasada, también he visto que esto es de la mano de Dios, todas las bendiciones terrenales que tenemos son de la mano de Dios, por lo cual no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Ya podemos empezar a ver las cosas de una manera positiva cuando las empezamos a ver de quién son, de quién vienen, de quién son regalos esas cosas. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Es decir, ya está empezando a contemplar que Dios sí tiene control y una mano en lo que está sucediendo. Y que no es nada más estos eventos al azar y estos accidentes que estamos viendo delante de nosotros. ¿Quién los controla? ¿Nosotros? ¿Quién está dirigiendo el rumbo de este mundo y de este universo? ¿Nosotros? Esa es la pregunta. Y entonces llegamos ahora al capítulo 3. Y el capítulo 3 comienza diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí que ustedes pueden observar? El cambio de términos que está usando el predicador en lo que habíamos visto en los capítulos anteriores y ahora en el capítulo 3. Todo había sido debajo del sol. Y de pronto ahora habla acerca del tiempo, pero cuando habla del tiempo, voltea su mirada y dice, no nada más debajo del sol, sino bajo el cielo, aún más alto que el sol. Para que vean, creo que lo que tiene en mente Kohelet o el predicador,
Vean el capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está ¿dónde? En el cielo. Y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, esta es la perspectiva del predicador. Nosotros estamos debajo del sol, pero Dios está por encima de todo eso. Él está desde el cielo gobernando todas las cosas. Y Él ha establecido el tiempo. Ahora, ¿cuál es este tiempo? Dice el versículo 2. Esto es probablemente no solamente la parte más famosa de todo el libro de Eclesiastés, sino probablemente de toda la Biblia para algunos. Hay gente que sabe estos versículos, no saben dónde están necesariamente, pero saben que están en la Biblia y son muy famosos. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todas estas cosas son cosas que describen la experiencia humana, ¿verdad? Pero ¿cuál creen ustedes que sea el punto aquí del predicador? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar? ¿Aprovecha bien el tiempo? Échale ganas y aprende a hacer las cosas que debes de estar haciendo cuando las tienes que hacer. No creo que ese sea el mensaje. Como ya vimos, donde terminó el capítulo 2, el predicador comenzó a ver hacia Dios para encontrar respuestas a la vida. Y se dio cuenta que las cosas que nosotros recibimos son de parte de Dios. Dios nos las da, nos la da. Eso es lo del versículo 24. Esto es de la mano de Dios. Dios es el autor. Y no nada más eso, sino que Él controla las recompensas. Él controla cuál es el fruto de la labor de una persona, cuál es el destino del fruto de esa labor. Entonces, aquellos que no son de Dios, el fruto de su labor será en vano y al final todas las cosas serán para los hijos de Dios. Y Dios decide a quién dárselo. Y ahora, en el capítulo 3, dice, Dios estableció los tiempos. No tú, Dios. El mensaje central es secundario, no es el principal. Lo que nosotros tenemos que hacer. El mensaje central es lo que Dios hace. Porque, a ver, quiero que piensen. Cuando dice tiempo de nacer y tiempo de morir, ahí está. Algún día nacimos, algún día moriremos. Esto es cierto para todos nosotros. Ahora, Dios es soberano sobre eso. ¿Quién de aquí escogió el día que quería nacer? ¿Quién dijo, a mí me gusta octubre? Y creo que ese es un buen 13 de octubre, Señor, por favor. Ese es el día que quiero. Eso estuvo completamente fuera de mi control, el día que yo nací. Así como el día que yo muera. Eso también es parte de la soberanía de Dios. Dice, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado,
Pues sí, tú plantas y tú cosechas, pero ¿quién establece los tiempos para que eso suceda? ¿Quién puede en un laboratorio, por muy avanzado científicamente que pueda hacer, crear una semilla con los químicos que componen una semilla? Decir, a ver, yo voy a juntar aquí todas estas cosas, voy a crear una semilla, nada más usando los puros químicos que componen, la materia prima que compone, yo voy a hacerla y voy a hacer que funcione. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Dependemos entera y absolutamente de lo que Dios ya ha establecido que suceda. Él estableció que estas plantas crecieran en su tiempo. Y Él estableció el momento en que dan su fruto y en el momento en que es el momento de recoger su fruto. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiene que ver con las guerras, tiene que ver con la destrucción que existe en nuestro mundo. ¿Creen ustedes que esas cosas están fuera del control de Dios? Que Dios está diciendo, híjoles, están peleando, bueno, a ver, que se maten entre ellos. Yo no me voy a meter. ¿Creen que así pasan? ¿Creen que de veras nosotros decidimos cuándo un país destruye a otro? No. Nosotros final y determinantemente no lo decidimos. Fundamentalmente Dios es soberano también sobre esas cosas. Y Él está dirigiendo el curso de la historia. Un país no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Entonces, empezamos a ver que Dios es soberano sobre los eventos de la vida humana. Estas son las cosas que nosotros experimentamos. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Cuando lloramos, ¿por qué lloramos? Porque estamos experimentando una circunstancia en nuestra vida que vino probablemente fuera de nuestro control. Estamos tristes, nos deprimimos, nos afligimos por cosas y lloramos. Pero la razón por la que lloramos está en las manos de Dios. Él sabe por qué estás llorando ahorita. Él sabe por qué te está poniendo a través de este tiempo de aflicción. Y también cuando viene una bendición a nuestra vida y cuando disfrutamos de cosas buenas que recibimos, eso está en manos de Dios también y nos gozamos en esas cosas. Tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de gozarnos, esa es la idea, tiempo de celebrar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Cuando si visitan el Medio Oriente y especialmente la zona donde está Palestina y Israel, se van a dar cuenta que hay muchas piedras en esa zona y precisamente ese era un problema. Si tú llegabas y querías preparar un terreno para sembrar, entonces tenías que recoger las piedras para que pudieras sembrar. Y esa era una manera cuando una nación invadía a otra de perjudicarlos. Se esparcían piedras sobre el terreno para que no pudieran crecer los sembradíos, para volverlos infértiles. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Bueno, no sé, aquí quienes tienen hijas, muchos de ustedes tienen hijas, yo no. Pero en algún momento van a usar esta. Va a llegar un chavo con su hija, van a decir, a ver, tiempo de abstenerse de abrazar. Pero la realidad es que todas las cuestiones en nuestras relaciones también han sido determinadas por Dios. ¿Qué tanto tiempo debo de estar soltero? ¿Qué tanto tiempo más tengo que esperar antes de que me pueda casar? Dios estableció esos tiempos. No tú, Dios los establece. Él ha decidido que así debe de ser
para la mayoría de personas, que llegue el momento en que se casen. Tiene que ver también con la intimidad sexual y con el tiempo de abstenerse de la intimidad sexual. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Si han visitado mi casa, saben que debería de aplicar esto más, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Cuando se lamentaban, cuando había luto sobre algo, se rompían sus vestiduras, y esto era una expresión también de la experiencia humana. Y tiempo de coser, tiempo de hacerse ropa, de tener nueva ropa. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Es también, a lo mejor deberíamos de aplicarlo más, aprender cuándo es tiempo de callar. Pero Dios establece esos tiempos, Dios es el que dice, Él es soberano al final sobre esas cosas, y dice, hay un tiempo en el cual debes de cerrar la boca y no decir nada, y hay tiempo en el que tú debes de hablar y proclamar cosas. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo esto está describiendo simplemente lo que pasa en la vida de una persona normal. Esta es la experiencia humana. Los eventos de la vida humana dentro del panorama de la soberanía de Dios al establecer los tiempos para que estas cosas sucedan y están fuera de tu control. Las vas a experimentar. Las vas a experimentar tarde o temprano. Dios es el autor. Desde el momento en que naces, como dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139, 13 al 16. Así que llega el momento en el que se empieza a confrontar el predicador con estos eventos y dice, versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho hay? Nuevamente se hace esta pregunta, no hay respuestas fáciles. Y dice, ¿qué provecho hay? Esto parece como que todo se está cancelando, ¿no? Naces, pero te mueres. Construyes, pero lo tiran. Haces paz, pero luego hay guerra. Entonces todas estas cosas se están cancelando, como que al final no se está logrando nada. Esa es la frustración del predicador. Y esta es la cuestión con la que todos nos enfrentamos. Cuando empezamos a analizar la soberanía de Dios, entonces empezamos a pensar, si Dios es soberano y yo no estoy en control, ¿cuál es el punto? ¿Para qué me esfuerzo? Si todo realmente está fuera de mis manos, si Dios es el que gobierna las cosas, entonces, si Dios es el que está estableciendo los tiempos, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trato de hacer cosas si no depende de mí? Sigan leyendo. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora, nuevamente regresa esta perspectiva bíblica de ver a Dios primeramente y empieza a darse cuenta, el predicador dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está. Dios es soberano y hace las cosas. ¿Y adivina qué? Tú nunca las vas a entender, ni vas a saber por qué. Así es. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29?
Hay cosas que son secretas y ocultas, le pertenecen a Dios y ahí sí se quedan. Tú quieres saber. Pero no puedes saber. El hecho de que nosotros sepamos que Dios es soberano no quita el misterio de lo que significa que Dios es soberano. Hay algo muy misterioso aquí que el ser humano no tiene la capacidad, quiere entenderlo. Dice que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nosotros queremos saber cosas más grandes que nosotros, entender cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Sin embargo, no las podemos entender. ¿Por qué? Porque se supone que no debes de entenderlas. Dios tiene un plan y un propósito en eso. Fíjense. Fuimos hace poco al funeral de una niña de 3 años, que murió de cáncer, a los 3 años de edad. Y por otro lado, el año pasado celebramos el cumpleaños de mi abuelita, que acaba de cumplir 97 años de edad. ¿Por qué, Señor? O sea, una niña, solamente le permitiste a esta niña vivir 3 años de su vida, a otros 10 años, a otros 18, a otros 25, a otros 30. Y por otro lado, tienes a alguien que tú dices, no, yo quiero que esta persona viva 97 años. ¿Por qué? O sea, ¿entiendo por qué? No, esto es completamente de Dios, está fuera de mi entendimiento y fuera de mi conocimiento. Pero sabemos, y aquí está la clave de lo que está diciendo el predicador. No sabemos lo que está haciendo Dios y por qué lo está haciendo, pero sabemos que si vemos el panorama completo de lo que Dios está haciendo, es hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios sabe cómo y por qué está haciendo todas las cosas, y el panorama completo es que las cosas sí tienen una cierta dirección y sí van a terminar de una cierta manera. Esa es nuestra esperanza cuando empezamos a ver a Dios como el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y todos los tiempos. Entonces, Dios es soberano en los eventos de la vida humana. Quiero mostrarles unas cosas más interesantes sobre esto. Dios es soberano en el propósito de la vida humana. Aquí es el versículo 11, leemos que Él puso la eternidad en nuestro corazón. Y esa es la idea, es soberano sobre la permanencia de la vida humana. Dios te hizo permanente. Una vez que naciste, nunca dejarás de existir. Y Dios puso ese conocimiento en tu corazón. Tú sabes que esto no es todo lo que hay. Hay un sentido en el cual tenemos esta capacidad dada por Dios para lo eterno y un sentido de trascendencia para nuestra existencia. Entonces, decimos, a ver, si la eternidad no es, o sea, si no existe la eternidad, y tú y yo dejamos de existir en el momento en que morimos, la implicación de eso es que somos accidentes cósmicos. Eso somos. Unos químicos que da la casualidad que se juntaron de una cierta manera en que ahora podemos respirar y pensar y sentir, pero al final tú y yo no valemos más que lo que vale una piedra, porque una piedra también es un accidente cósmico. La hoja de un árbol, un palo, un animal, lo que sea, todo tiene el mismo valor porque todo es materia.
No hay trascendencia, todo simplemente dejará de existir algún día. Si esa es tu perspectiva, entonces nada importa. Todo pierde su valor, todo pierde su peso, porque al final decimos, ¿quién establece el valor de las cosas? ¿Tú o yo? No. Simplemente son. Nada importa, nada permanecerá. Ahora, esa es una manera muy deprimente de vivir. Entonces queremos pensar, queremos sentir que sí importamos y que sí valemos y que lo que hacemos tiene trascendencia al final. Esas son algunas de las preguntas con las cuales vamos a ser confrontados a lo largo de este pasaje. Pero lo que está diciendo el predicador es que Dios creó las cosas con un propósito y ha establecido la historia del tiempo con un propósito y nada es accidente, nada es casualidad. Todo está siendo dirigido en una dirección. ¿En dónde creen que podemos ver esto más claramente? Nos vamos a salir un poquito de Eclesiastés. Creo que donde podemos verlo más claramente es, número uno, en la historia de la humanidad, cómo Dios está dirigiendo los eventos de la historia, y creo que esto es parte de lo que está describiendo aquí el predicador. Dios determinó un tiempo en el cual comenzara todo este mundo, donde le dio forma y le dio sentido a nuestro planeta, dio vida tanto a las plantas como a los animales, como a los seres humanos, echó todo a andar. Pero el ser humano se rebeló y pecó contra Dios, rompió su relación con Él. Dios empieza a juzgar el pecado a través de diferentes juicios a lo largo de la historia. Uno de ellos es el gran diluvio con el arca de Noé. Después, cuando Dios escoge a su pueblo, les dice que conquisten naciones y que juzguen el pecado con la autoridad de Dios, porque Dios ha determinado que la paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo está haciendo promesas y está dando esperanza de que algo más está sucediendo en el panorama más grande, por lo cual también promete un Mesías que habría de venirnos a redimir. Y los símbolos que vienen antes de ese Mesías son, cuando ustedes pequen, tienen que cortarle el cuello a un cordero y derramar su sangre, y tienen que hacer ese sacrificio porque es la manera de cubrir el pecado. Y empieza a tener toda la historia, empieza a tener una cierta dirección y un propósito. Bueno, ellos no lo entendían. Ellos decían, Dios, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo es que un cordero puede perdonar mis pecados? No sé, pero me estás diciendo que así es. Te creo. Y lo hago en fe. ¿Estaba Dios guiando la historia? Sí, o sea, algo está pasando donde parece que las cosas se salen de control. Imagínense a José siendo vendido como esclavo con los egipcios si no pensaba que Dios no tenía el control de lo que estaba sucediendo. Señor, estás dejando que mis hermanos me vendan por dinero, como esclavo. Primero me querían matar, pero dijeron, no, vamos a ser un poquito más amables con nuestro hermano, a lo mejor lo vendemos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Tienes el control? Sí. Y José puede decir con toda la seguridad al final, cuando está viendo a sus hermanos cara a cara, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios usó todo esto para bien porque Él estaba dirigiendo la historia en una cierta dirección. Por supuesto que encontramos todos los eventos de la historia siendo dirigidos por Dios, pero por supuesto el clímax de esto es la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento. Y encontramos estas cosas claramente mostradas en la Biblia, en donde el momento y el tiempo en el cual Cristo se manifestó y la manera en que manifestó su ministerio estuvo predeterminado y establecido desde un principio por Dios. Gálatas 4, versículos 4 al 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cuándo vino la plenitud del tiempo? El tiempo establecido por Dios. Tiempo de nacer, Dios lo estableció para su propio Hijo. Este es el tiempo en el que quiero que nazcas como el Mesías prometido. ¿Tiempo de morir? ¿Cuál fue el tiempo en el cual Cristo murió? Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo establecido por Dios, Cristo murió por los impíos. Jesús vivió estas experiencias en su tiempo perfecto, ¿no es cierto? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Fue con los pecadores, con los publicanos. ¿Y qué hizo? Convivió con ellos y los amó y les dijo: yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos, los que admiten que tienen un problema con Dios, los que admiten su pecado delante de Dios. Y cuando se encontraba con los religiosos de su época, los que pensaban que no necesitaban de Dios porque estaban siguiendo toda la ley de Dios, Jesús los rechazó y dijo: ese es el tiempo de abstenerse de abrazar. Durante 3 años Jesús estuvo predicando y proclamando, enseñando a multitudes. Sabía que había tiempo de hablar, pero también cuando fue acusado por los romanos, dice que no abrió su boca. Supo cuándo era el momento de callar también. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Jesús vino como el Cordero de Dios y lo mataron. Pero eso no es el cuadro completo. El cuadro completo es que a pesar de que vino en un aparente estado de vulnerabilidad delante de nosotros, dice que Él regresará y entonces hará guerra contra las naciones y hará juicio contra el pecado. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. ¿Tenía un plan Dios? Claro que tenía un plan. ¿Jesús conocía este plan? Sí, conocía este plan. Y todo lo hizo en su tiempo perfecto. Jesús es el ejemplo final de un tiempo perfecto para todo. Entonces, Dios es soberano en los eventos de la vida humana, en el propósito de la vida humana, en la permanencia de la vida humana, en los eventos de la historia y en la manifestación de Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora quiero que vean hacia dónde va a ir el predicador, porque no es nada más que Dios es soberano. El predicador nos va a decir por qué Dios es soberano. ¿Cuál es la razón que Dios tiene en dirigir todas las cosas de la manera que las dirige? Dice, versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Nuevamente es esta perspectiva: si ves la soberanía de Dios, si ves que Dios realmente está en control, entonces empiezas a tener paz en tu vida de tal manera que puedes empezar a disfrutar las cosas, aun cuando no son cosas buenas que pasan. Hay algo acerca de la soberanía de Dios que alguien que no conoce a Dios no tiene. Ese conocimiento trae paz
Porque dice, cuando hay cosas buenas, bendiciones de parte de Dios, sé que son de Dios y Él las controla y Él me las dio. Y cuando hay cosas malas que pasan en mi vida, puedo también disfrutarlas porque Él las controla y Él me las está dando. Y sabe hacia dónde van. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Pero aquí está la clave. Versículo 14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios quiere que sepas tú que Él es soberano para que temas delante de Él. Para que lo contemples a Él y digas: Dios, yo no entiendo esto que está pasando, pero temo delante de ti. Porque sé que tú eres el que está detrás. Sé que nada es accidente. Sé que yo no nací por accidente. Sé que yo estoy aquí hoy en esta iglesia escuchando este mensaje no por casualidad. Y tú quieres que escuche lo que estoy escuchando. ¿Te das cuenta? No eres tú, no soy yo la razón por la que estamos aquí. ¿Cuál es la razón? Dios es la razón. No entra dentro de tu ser algún tipo de sentimiento y de sensación de asombro acerca de eso. ¿Crees realmente que tú estás en control de tu vida? ¿Que tú realmente estás tomando las decisiones de las cosas que tú quieres hacer? ¿De veras tu destino está en tus manos? Parece, y puedes pensar que así lo es, pero Dios sabe la razón y el propósito por el cual todas las cosas están sucediendo. Ahora vemos la soberanía de Dios, nos damos cuenta que no tenemos las respuestas. ¿Y qué hacemos de acuerdo al predicador? Nos gozamos. Señor, gracias porque no tengo las respuestas. Gracias porque tú eres Dios y no yo. Gracias porque no es mi trabajo dirigir el universo. ¿Te da gusto eso? Eso es lo que dice el predicador que hagamos. Gócense, alégrense cuando contemplan la soberanía de Dios, disfruten su vida porque Dios está en control de ella. Dios es soberano para, número 1, enseñarnos a depender de Él. ¿Cómo? Entendiendo que nada es casualidad o accidente, número 1. Número 2, aprovechando el tiempo porque Dios ha determinado los tiempos y dices: aquí está, Dios, me tienes aquí. Quiero depender de ti para saber qué es lo que quieres que yo haga. Es esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. No quiere decir: Dios es el que está de cargo, Él es soberano, entonces yo voy a agarrar mi silla y mi televisión y me voy a echar para atrás y a ver qué Dios dice, ¿no? O sea, esta es su voluntad, ahorita. Que deje a un lado mi trabajo y que me relaje un ratito y que disfrute de la vida. ¿Es eso lo que está tratando de decir? No. Está tratando de decir: gózate en un Dios que tiene el control de todas las cosas y busca, porque eso es lo que Dios quiere, que busques y quieras ser parte de un plan más grande, de la trascendencia del reino de Dios, que finalmente es el fin de todas las cosas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, tú encárgate de todo lo demás, porque tú estás en control de todo lo demás. Yo me voy a enfocar en ti y en quién eres tú, y voy a gozarme en
lo que veo de los atributos que estás manifestando en todas las cosas que haces y voy a temer delante de ti. Eso es lo que Dios quiere. Es la manera correcta para reaccionar a este pasaje. Teme delante de Dios. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Tienes que saber que estas experiencias que está describiendo el predicador van a venir a tu vida. ¿Estás listo para morir? Si estás en esa posición de decir, Dios, hoy, que hoy sea. Hoy es mi último día, está bien, eso está en tus manos. Yo estoy preparado. Ahorita estoy muy feliz y parece que todas las cosas van bien, pero a lo mejor mañana me corren de mi trabajo y las cosas parece que no van a estar tan bien. Hoy estás riendo, ¿estás preparado para llorar? Si Dios establece ese tiempo para tu vida de llorar, ¿estás listo para decir, está bien, tiempo de llorar? Tienes que estar preparado para lo que sea. Eso es aprender a depender de Dios. Eso es lo que quiere enseñarnos el predicador. Que Dios es soberano, no nada más para enseñarnos a depender de Él, sino para finalmente ser glorificado en sus hijos. Es decir, cuando aprendemos a depender de Él, lo que pasa finalmente es que Dios se lleva la gloria, porque estamos hablando acerca de Dios. Cuando tenemos paz en medio de la tribulación, dicen, ¿por qué? Porque estás en paz y todas las cosas no parecen estar como deberían de ser en tu vida y deberías estar angustiado y estresado. ¿Por qué tienes paz? Porque Dios está en control. Eso glorifica a Dios, eso apunta a la gente hacia Dios. Y Dios se glorifica en nosotros cuando dependemos de Él. Quiero hacerles una pregunta que es... aquí creo que la pregunta con la cual nos quiere confrontar este pasaje. ¿Por qué es que el ser humano, y a veces nosotros, no estamos parados en asombro delante de Dios? Es decir, no estamos delante de Él temiendo, como dice aquí el predicador. ¿Cuál es la razón por la que no hacemos eso? ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando nosotros pensamos que estamos en control. Cuando nosotros pensamos que está en nosotros lo que está sucediendo y que nosotros tenemos el volante de nuestra vida, de la dirección de nuestra vida. Eso es cuando dejamos de ver a Dios y cuando dejamos de temer delante de Él. En el momento en que empezamos a soltar las cosas, a decir, Señor, esto eres tú, tú sabes, tú tienes el control, descanso en ti, tú sabes hacia dónde va esto. Cuando empezamos a hacer eso, estamos volteando hacia arriba y empezamos a asombrarnos de la clase de Dios que tenemos y comenzamos a tener paz y empezamos a glorificarlo a Él a través de las experiencias diarias que vivimos. Dice, versículo 15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué? Dios dijo, eso no lo van a entender, ni lo entiendo yo, pero Dios está fuera del tiempo. Y Dios en algún momento dijo,
momento, lo cual también es una palabra ambigua para lo que voy a decir por si Dios está fuera del tiempo, pero eso es lo que yo entiendo. Dios dijo, va a existir el pasado, el presente y el futuro. Y voy a meter mi creación y al ser humano dentro de eso. Pasado, presente y futuro. Se va a desarrollar. Y no van a poder escapar esa realidad. Y dentro de ese pasado, presente y futuro, van a tener un periodo muy limitado y pequeño de tiempo en el que van a poder contemplar y entender ciertas cosas acerca de mí. Y yo voy a ir dirigiendo esa historia para que haya un grupo de esas personas que están viviendo en la historia, que sean mi pueblo, comprado por la sangre de mi hijo, que van a pasar a la eternidad disfrutando de las cosas que ahorita no podemos disfrutar porque estamos precisamente limitados en este periodo en el cual no solamente el tiempo nos atrapa, o sea, pasan los días y no podemos escaparlo. O sea, nadie puede ir hacia atrás, nadie puede ir hacia adelante, estás atrapado en el momento en el que estás. Pero no nada más eso, sino que estás atrapado en este momento en una creación caída, en una naturaleza caída, donde las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Dios te está ofreciendo la oportunidad de escapar ambas cosas. Dice, esto no es como está diseñado, todo esto es temporal. Esto de la dimensión del tiempo y esto de la dimensión del tiempo atrapado por el pecado dejará de existir algún día. Ese es el concepto de eternidad, porque eternidad no cabe en nuestras mentes dentro de la dimensión del tiempo. Eternidad es otra cosa más grande, más poderosa y más sublime que lo que tú y yo estamos experimentando ahorita. Y dice Dios, para eso los hice, para la eternidad. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, esta naturaleza caída y Dios ve hacia atrás y ve lo que ha sucedido y dice, yo lo voy a restaurar, no se preocupen, las cosas no funcionan como deberían de funcionar, pero yo las voy a componer. Y voy a juzgar todas las cosas. Y entonces, si alguien te hace mal y si alguien te peca contra ti y te ofende, no está en tus manos el hacer justicia, no está en tus manos guardar el rencor que tú sientes que tienes el derecho a tener porque te hicieron algo injusto. Dios dice, yo restauraré todas las cosas, yo haré justicia. ¿Me crees o no? ¿Crees que soy soberano? Entonces créeme, yo haré justicia sobre cada cosa mala que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y hay solamente dos opciones para que se haga la justicia de Dios en cualquier persona. O tú lo pagas o Jesús lo paga. Son tus dos opciones. Porque Dios juzgará todo pecado y todo acto que se ha hecho que quebranta su ley. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Dios hará que todas las cosas terminen bien, de acuerdo a su justicia, su santidad y finalmente bajo el control de su soberanía. Hebreos 12, versículos 28 al 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Honestamente, después de meditar en este pasaje,
terminamos con más preguntas que respuestas. Pero las respuestas que tenemos no nulifican o no invalidan las preguntas. Es decir, no porque no entienda todas las cosas quiere decir que lo que sí sé no es cierto. Lo que sí sé es más grande que lo que no sé. Hay muchas cosas que dije hoy que no tienen sentido para nosotros. A ver, ¿cómo? No sé, no entiendo, no comprendo cómo funciona esta vida y cómo funcionan todos los tiempos que Dios ha establecido y por qué Dios los pone como los pone y por qué Dios permite que haya guerras y por qué Dios permite que haya enfermedad y por qué hay huracanes y por qué hay tornados y por qué hay terremotos y por qué nos enfermamos y por qué nos lastimamos unos a otros y por qué. Estamos llenos de estas preguntas a las cuales no tenemos respuestas más que una. Una sola respuesta que nos está dando Dios, que es: yo sé lo que estoy haciendo. ¿Me crees? ¿Confías en mí, en lo que estoy haciendo? Eso debe ser suficiente para ti. Que eso te baste. Saber que hay un Dios que ha creado, que es la causa final de todas las cosas que existen, que tiene el control de cada evento de tu vida y que te está llevando y dirigiendo con un propósito. Lo único que quiero que sepas: ve a mi Hijo, ve mi obra a través del Evangelio para salvarte a ti, específicamente a ti, y confía en que tienes un reino que es inconmovible. Demuestra gratitud mediante la cual ofrezcas a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque ese es mi propósito, en que veas que soy soberano. Que me contemples con temor y reverencia, porque yo soy, dice Dios, fuego consumidor. Y vamos a conectar eso, lo que vimos hoy, con la semana que entra, donde vamos a hablar de lo que significa vivir en un mundo caído.